Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial de Java. Hoy les voy a hablar un poquito de los lenguajes de programación. En el mundo de los lenguajes de programación existen básicamente dos grandes categorías de lenguajes. Los lenguajes de alto nivel y los lenguajes de bajo nivel. La mayoría de nosotros, los que conocemos, la mayoría de los lenguajes de programación que conocemos son los que se llaman de alto nivel. Y se llaman así porque son lenguajes que tienen más que ver con el lenguaje humano que con el lenguaje de máquina. O sea, los lenguajes de bajo nivel son los más similares o los que mejor entiende una computadora. Son lenguajes muy difíciles de leer para el ser humano, que se traducen básicamente a ceros y uno, corriente y no corriente, y es lo que al fin y al cabo los componentes, las computadoras que son electrónicas, necesitan para poder ser programadas. Los lenguajes de alto nivel son lenguajes que están, digamos, adaptados para que nosotros, los seres humanos, se nos haga más fácil poder programar con un entorno, con algún tipo de lenguaje, llámese Java, llámese JavaScript, llámese Perl, C, C++, C Sharp o lo que fuera. Son algún tipo de lenguaje que se inventó, se creó para que sea más fácil poder programar y no tener que usar los lenguajes de bajo nivel. Estos lenguajes por sí mismos no son interpretados, no es posible que las computadoras los entiendan. Para que la computadora los pueda entender, tiene que haber lo que se llama como si fuera un traductor, ¿sí? Un programa que se encargue de traducir eso que nosotros escribimos de forma medianamente sencilla a algo que la máquina pueda interpretar, pueda entender. Entonces ahí nacen, digamos, los lenguajes o los diferentes lenguajes de programación. Y tenemos lenguajes de programación que son compilados. Estos son un tipo de lenguaje de programación, como por ejemplo C, que es un lenguaje que nosotros escribimos el código, y cuando nosotros lo escribimos el código, lo escribimos, por ejemplo, para una cierta plataforma, lo escribimos para que sea ejecutado, por ejemplo, en Windows, y luego de terminar de escribir el lenguaje, usamos un compilador, usamos un programa que se encarga de compilar eso que nosotros escribimos, lo transforma en un archivo ejecutable, lo transforma en un archivo que en este caso, por ejemplo, Windows pueda leer, y que cuando nosotros lo llevemos a un Windows y lo ejecutamos, ese programa funciona en esa plataforma. Y ese programa se compiló para esa plataforma, no va a funcionar en otra plataforma, fue compilado para Windows. Si fue compilado para Linux, entonces va a funcionar solamente en Linux. No puedo usar un programa de Linux en una máquina Windows y viceversa, o no puedo usar un programa de Windows en un Macintosh y viceversa. Estos programas que se les llama compilados, que han sido, que para que funcionen tienen que ser compilados, podríamos interpretarlo en nuestra cabeza como si fuera que yo escribo un texto en castellano, pero antes de que mi computadora pueda leerlo, tengo que hacer traducir el texto. Recién cuando alguien traduzca todo ese texto, recién mi computadora lo va a poder entender. Ese traductor, ese que traduce todo ese texto, ese libro, llamémosle, todo ese libro lo traduce y se lo entrega a la computadora, es el compilador. Y el compilador puede fallar al momento de compilar. O sea, al momento de que nosotros estemos compilando el programa, puede fallar y puede ser que no terminemos de compilar nuestro programa, en cuyo caso vamos a tener que revisar el programa, ver dónde está el error y luego volver a compilarlo. Y la máquina no lo va a poder leer hasta que la compilación no esté terminada, hasta que no hayamos compilado completamente ese código y hayamos obtenido el resultado de esa compilación. Después están los que se llaman los lenguajes interpretados. Los lenguajes interpretados, por ejemplo, como PHP o JavaScript, son lenguajes que también necesitan ser traducidos, porque estamos hablando de lenguajes de alto nivel. Y recordemos que los lenguajes de alto nivel no pueden ser leídos por la computadora en forma directa. Entonces, también tienen que ser traducidos, pero es diferente. Acá no se llama un compilador quien los traduce, sino que lo que se llama es un intérprete.
Es un juego de palabras, es más o menos lo mismo. La diferencia es que el intérprete lo hace, o sea, en el momento. La traducción se va haciendo en el momento. En el compilado yo ejecuto un programa, supónganse que ese programa es un libro, y yo tengo que compilar todo el libro, y cuando esté todo el libro compilado, recién ahí la computadora lo puede leer. Los lenguajes interpretados, yo creo mi código, y cuando ejecuto mi código, llamo a un intérprete. Ese intérprete en el momento lee mi código y va traduciendo en el momento a la computadora el código que yo acabo de crear. Entonces, sería más que como una persona que traduce un libro, sería como un traductor en el momento. Como que nosotros contratamos un traductor y el traductor, a medida que nosotros le hablamos, le va traduciendo a la computadora. Eso en computación, en programación, se le llama intérprete. Y a los lenguajes que son de ese tipo se les llama lenguajes interpretados. Los lenguajes interpretados suelen, por obvias razones, ser un poquito más lentos que los compilados. Porque un lenguaje compilado está preparado específicamente para correr en una plataforma. Y ya está pasado al lenguaje de máquina. O sea, cuando yo traduje el libro, ya la máquina ese libro lo lee sin ningún problema. No necesita un traductor, ya fue traducido. No necesita alguien que lo esté traduciendo en el momento, sino que ya el libro fue traducido. Si bien yo al compilar pierdo tiempo, una vez que está compilado ese programa, entonces ya está listo, la máquina lo puede leer sin ningún problema y encima es específico para correr en esa máquina, en ese sistema operativo. Por tanto, es un lenguaje que, o un tipo de, digamos, de manera o de forma de poder hacer que un programa, digamos, sea más rápido que un lenguaje interpretado. ¿Qué ventaja entonces tiene un lenguaje interpretado frente a un compilado? Que en el lenguaje compilado dijimos que si hay un error no va a compilar, y hasta que yo no logre arreglar todos los errores y hasta que no tenga todo perfecto y no compile, ese código no se va a poder ejecutar en una máquina. En cambio, el lenguaje interpretado va a ir siendo interpretado en el momento. Entonces yo voy a ir, digamos, desarrollando el código, y a medida que voy ejecutando el código, el intérprete lo va a ir traduciendo y el programa va a comenzar a funcionar. Quizás en algún momento se trabe, pero va a comenzar a funcionar desde el momento 1. Y cuando se trabe y yo arregle el error, va a seguir funcionando. Aunque luego más adelante haya otro error, va a seguir funcionando hasta que encuentre el próximo error. Esa es la diferencia de un interpretado, pero otra vez puede ser un poquito más lento, ¿sí? Porque se va traduciendo en tiempo de ejecución. Lo traducen normalmente los intérpretes. Java es un programa, un lenguaje de programación que está entre medio de los dos. Es semi-interpretado. Esto quiere decir que toma o agarra un poco de los dos mundos. Lo que pasa con Java es lo siguiente. Nosotros en Java tenemos el JDK y el JRE. Nosotros con el JDK incluye un compilador. Cuando nosotros ejecutamos, o sea, cuando nosotros creamos un build, creamos un ejecutable de nuestro archivo Java, de nuestro programa Java, lo que el compilador hace es crear un archivo de bytecode. Un archivo de bytecode es un programa que está compilado, pero que está, digamos, compilado por la mitad. No está terminado. Es como que está medio masticado, pero no está masticado del todo. ¿Qué les quiero decir con esto? Lo que hace el JDK es crear un archivo compilado a medias. ¿Y por qué genera un archivo compilado a medias? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué no lo compila por completo? Bueno, si lo compilara por completo sería un lenguaje compilado. Y Java es semi-interpretado. Eso quiere decir que compila el lenguaje, lo compila y lo transforma en un archivo bytecodes del tipo class. Java lo que hace es compilarlo a medias y transformarlo en un archivo. Y ese archivo que tenemos es el que nosotros
podemos llevar a cualquier otro sistema operativo. Ese archivo es el que nosotros podemos darle a un amigo, a un pariente, a una empresa o a lo que fuera, para que con ese archivo, en base a ese archivo, pueda ver el programa que nosotros hicimos en la máquina que tenga, sea Linux, sea Windows, sea Macintosh, sea lo que sea que tenga. Y ustedes dirán, pero ¿cómo va a ser esa persona? Si yo lo hice en Linux, ¿cómo va a ser esa persona a poder ver ese archivo? ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, gracias al JRE. ¿Sí? El JRE es una plataforma que nosotros instalamos. Dependiendo de nuestro sistema operativo, descargamos un JRE. Que ese JRE no es más que un traductor de ese archivo medio masticado, medio compilado al lenguaje de máquina. Entonces, lo que Java nos permite, este lenguaje semi-interpretado que es Java y es tan poderoso, nos permite, es lo que yo les dije ya en algún momento, que yo haga un programa, no importa dónde, no importa en qué plataforma, y ese programa que yo hago corra tanto en Linux, como en Windows, como en Macintosh, como en cualquier lado. ¿Cómo es eso posible? Es posible porque cuando Java compila en un tipo de archivo que es como un lenguaje intermedio. Imaginemos que compila, digamos que nosotros entendemos español y la computadora habla inglés. Bueno, entonces esa compilación que nosotros hacemos no es en inglés, pero tampoco es en español. Es en una mezcla de inglés y español. Y esa mezcla de inglés-español, el JRE la puede leer. Entonces, eso quiere decir que si tenemos cualquier máquina que le podamos instalar el JRE tiene el intérprete para poder leer ese libro que es mitad inglés, mitad español. No importa qué máquina sea, con qué sistema. Si yo le pude instalar el JRE en esa máquina, ese intérprete que me da el JRE va a poder leer ese archivo que está medio compilado, medio masticado de Java. Java es una excelente opción para aprender, es un excelente lenguaje, un lenguaje de propósito general que nos permite hacer cantidad de cosas, diferentes tipos de cosas, y que hoy por hoy compite con lenguajes compilados. ¿Sí? Recordemos que es mitad compilado, mitad interpretado. O sea, tiene lo mejor de los dos mundos. Además, es un lenguaje que viene de lo que es C++. Es muy similar a C++. O sea, si aprenden a usar Java, tendrá sus diferencias con el lenguaje C++, pero tiene muchas similitudes. Viene de esa camada. Entonces, es un lenguaje muy poderoso. Bueno, y eso es todo por hoy. Espero que este video les haya gustado. Es un video teórico, pero me imagino que es algo que todos tienen que saber. Si les llegan a preguntar en algún momento algo de esto, digamos que es como muy básico. Y si no lo saben, van a pasar el papelón de su vida. Porque es imposible que sean programadores y no sepan esto que les estoy diciendo. No es la quinta maravilla, es algo muy, muy básico. Y lo tienen que saber. Por lo menos, aunque sea haberlo escuchado, como para poder comentar algo de esto. Bien, nada, los veo mañana en un próximo video. Chau, chau.